Número 1. Sudán del Sur. Está ubicado en el norte de África y su capital es Juba. Su PIB per cápita es de $243, lo que lo posiciona como el país más pobre del mundo. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el país tiene más de 1.4 millones de desplazados internos a causa de la violencia y más de 7 millones de personas viviendo en hambruna. La guerra civil que azotó el Sudán durante 21 años se cobró una enorme cantidad de vidas humanas y dejó al Sudán del Sur empobrecido. El Sudán del Sur se encuentra con la doble dificultad de lidiar con el legado del conflicto y la inestabilidad constante, y hacer frente a enormes necesidades de desarrollo. Número 2. Burundi. Este país está localizado en África Oriental, su capital es Gitega y su Producto Interno Bruto per cápita es de $312. Esta nación densamente poblada ha sufrido los estragos de casi 12 años de guerra civil y conflicto desde 1993. Burundi es el hogar del lago Tanganika, considerado como el más largo del mundo. Pese a esta riqueza natural, actualmente atraviesa una crisis humanitaria debido al deterioro económico, la hambruna y una epidemia de malaria. 2/3 de los 10.6 millones de habitantes del país viven por debajo del umbral de pobreza y más del 90% obtienen su sustento de la agricultura. La gran mayoría de los pobres del país son pequeños agricultores de subsistencia que luchan por reponerse del conflicto y sus consecuencias. Número 3. Malawi. Este país africano está al sur del continente y su cifra estimada del PIB per cápita corresponde a $385. Tiene tasas de desnutrición muy elevadas, lo que provoca que la población se contagie de diversas enfermedades y aumente la mortalidad. Asimismo, la organización detalla que se vive una emergencia humanitaria, pues más de 400.000 niños han quedado huérfanos debido al VIH-Sida. Número 4. Eritrea. Está ubicado al noroccidente de África y su capital es Asmara. Su nombre hace referencia a la palabra griega que se utilizaba para llamar al Mar Rojo, Erythros, ya que el país posee gran parte de sus costas, de acuerdo con la enciclopedia de la Universidad College de Londres. Pese a la reciente mejora del crecimiento económico gracias al sector minero, Eritrea sigue siendo uno de los países menos desarrollados del mundo. La economía aún no se ha recuperado por completo de los efectos de 30 años de guerra, que han dado lugar a elevadas tasas de desempleo, escasas oportunidades de generación de ingresos y altos niveles de pobreza. Número 5. Níger. Este país africano enfrenta una crisis por la desnutrición, el hambre y la pobreza. Además, la sequía dificulta las labores de agricultura y la esperanza de vida no sobrepasa los 63 años. Con una tasa de pobreza de 48.9% y un ingreso per cápita de $420 estadounidenses, el Níger es una de las naciones más pobres del mundo. Su población, 19.8 millones de personas, crece un 3.9% por año, una de las tasas más rápidas del mundo. El Níger es propenso a la inestabilidad política, a la inseguridad alimentaria crónica y a las sequías, las inundaciones y las plagas de langostas. Si bien la producción de uranio y petróleo es un pilar de la economía, la agricultura es una fuente importante de ingresos por exportaciones. Número 6. República Centroafricana. La República Centroafricana, un país sin salida al mar con una población de 4.7 millones de personas y que limita con Sudán del Sur al este y el Camerún al oeste, tiene una historia de inestabilidad política. La grave crisis humanitaria y de seguridad ocurrida en 2013 provocó el desplazamiento de más de 25% de la población. La precaria situación hace que muchas familias tengan dificultades para obtener agua potable, alimentos o bienes y servicios de primera necesidad. Según la ONU, 2.3 millones de personas, más de la mitad de la población del país, necesitan ayuda humanitaria urgentemente. El acceso a la educación y a los servicios de salud es mínimo, y los resultados están empeorando, mientras que muchas personas no logran acceder de manera regular a alimentos adecuados. Número 7. Madagascar. Es la isla más grande del continente africano. Alberga varias especies endémicas como lémures, fosas, que son mamíferos carnívoros, tortugas radiadas y búhos orejones. Ubicada en el Océano Índico, Madagascar es la quinta isla más grande del mundo. Su economía se basa principalmente en la agricultura, el turismo, la producción de bienes con escaso valor agregado y el sector minero, que se ha beneficiado de un importante aumento en la inversión extranjera. En Madagascar, 1.5 millones de personas sufren una grave crisis alimentaria y varias decenas de personas ya han muerto de hambre.
una sequía sin precedentes que azotó el sur de la isla en los últimos años y destruyó casi todos los cultivos, es la principal responsable. Madagascar es sumamente vulnerable al cambio climático. Se estima que un 25% de la población, alrededor de 5 millones de personas, vive en zonas con un elevado riesgo de desastres naturales. Más del 70% de los habitantes de la isla viven por debajo del umbral de pobreza, 85% de ellos en las zonas rurales. Número 8. Afganistán. Desde la invasión soviética de 1979, el Afganistán ha tenido que hacer frente a conflictos, sequías e inundaciones. La economía de este país semiárido sin salida al mar es principalmente rural, y más de 3/4 de la población vive en zonas rurales. La pobreza está generalizada en todo el país y la tasa de crecimiento demográfico es elevada. Se estima que el 21% de la población rural vive en condiciones de pobreza extrema y el 38% de los hogares sufre escasez de alimentos. Número 9. República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo es el segundo país más grande de África subsahariana, con una población de más de 77 millones de habitantes que está creciendo a un ritmo de casi el 3% anual. Más de la mitad de los 2.35 millones de kilómetros del país están cubiertos por bosques. Junto con la selva amazónica, el bosque de la República Democrática del Congo se considera uno de los 2 pulmones del mundo. La República Democrática del Congo aún se está recuperando de una serie de conflictos que estallaron en la década de 1990. Las Naciones Unidas estiman que hay unos 2.3 millones de ciudadanos desplazados en el país y otros 323.000 en campos de refugiados fuera del país. Paradójicamente, el país cuenta con gran variedad de recursos naturales como cobre, oro, diamantes, uranio y petróleo. Número 10. Mozambique. Está ubicado al sureste de África, a orillas del Océano Índico. Su PIB per cápita corresponde a $521. En Mozambique, más del 70% de los hogares pobres están en zonas rurales. La agricultura es su principal fuente de alimento e ingresos, pero la productividad es baja. En general, los agricultores y los pescadores producen lo suficiente para cubrir las necesidades alimentarias básicas de sus hogares, y en algunos casos les queda un pequeño excedente que pueden vender. Los ingresos son exiguos, y la mayor parte de la población rural sobrevive a un nivel de subsistencia. La falta de tecnologías idóneas y el hecho de que los agricultores utilizan métodos agrícolas tradicionales, variedades de semillas de bajo rendimiento y técnicas manuales de cultivo perjudican la productividad agrícola. En general, los pequeños agricultores no acceden a los mercados. En las comunidades rurales, las mujeres están particularmente desfavorecidas. Frente a los hombres, su acceso a la educación está considerablemente limitado y, por ende, tienen menos competencias. La atención sanitaria es inadecuada, y las muertes durante el parto son comunes. La mayoría de las mujeres de las zonas rurales desempeñan un papel crucial en la producción de cultivos alimentarios y en la generación de ingresos para sus familias.